Hola a todos, soy Sebastián Cepeda Espinosa, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy les voy a explicar qué es un solenoide, cómo funciona, les voy a dar un diagrama de bloques de su funcionamiento y por último les voy a mostrar un ejemplo de un tipo de solenoide, sus características y vamos a ver cómo funciona. Pero en primer lugar, ¿qué es un solenoide? Un solenoide es un elemento electrónico que mueve un eje de metal o vástago por medio de un campo magnético producido al energizar el elemento. Como vemos en la figura 1, un solenoide consiste en un bobinado o un enrollado de un alambre conductor por el cual se hace circular corriente. Como vemos en la ecuación que está en pantalla, el campo producido por la corriente según las ecuaciones de electrodinámica está directamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, nosotros podemos inducir un campo magnético por medio de la inducción de una corriente a través de un conductor. La primera ley que describe este fenómeno es la ley de Biot-Savart, que nos dice que la corriente es proporcional a una constante de permeabilidad magnética del vacío, que es inversamente proporcional al radio y que varía de acuerdo al punto en que estemos evaluando el campo magnético. Ahora, ¿cómo podemos definir el campo dentro de un solenoide? Como ya dijimos, un solenoide consiste en una sucesión de espiras de un material conductor. Entonces, como ya vimos, el campo magnético está determinado por la ley de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una corriente ascendente a través de un elemento, de un material o un cable conductor, su campo magnético va a tener un flujo como se indica en la figura, que puede observarse que corresponde a la mano derecha, donde el dedo pulgar está apuntando al sentido en que va la corriente y el campo va en el sentido en que van los demás dedos de la mano. En una bobina, nosotros en este caso tenemos que la corriente entra por el lado derecho, se desplaza por la bobina y sale por el lado izquierdo. En este solenoide vemos que el campo magnético va de derecha a izquierda, cumpliendo con la regla de la mano derecha que hemos designado. Es más fácil observarlo en la parte de arriba o aquí en la parte de abajo, en donde tenemos los campos magnéticos o el flujo magnético que corresponde a la corriente que por ese momento está pasando por un corte longitudinal. Nosotros podemos hacer la aproximación de que en el centro de este bobinado, de este solenoide, el campo llega a ser prácticamente constante, como se observa en la figura. Teniendo en cuenta esta aproximación, nosotros podemos realizar unos simples cálculos para determinar cuánto o cuál es el flujo magnético a través del interior de un solenoide. Primero, la ley de Ampère es una ley del electromagnetismo que nos dice que la integral de un campo magnético a través de un diferencial de línea es igual a la constante de permeabilidad del vacío por la corriente que atraviesa la integral que atraviesa el área que encierra el ds. Entonces, si nosotros localizamos nuestro ds de esta forma, podemos ver que por el lado derecho izquierdo del ds, los aportes que entra o el flujo que entra por la derecha sale por la izquierda, viceversa en la parte de arriba. Por lo tanto, nosotros podemos considerar que por la derecha y por la izquierda las contribuciones se anulan. Por lo tanto, en la parte inferior del ds nosotros tenemos que el campo magnético que ya dijimos que íbamos a aproximar a que sea constante en esta sección, nosotros vamos a describirlo como el campo magnético B constante por el ds. En este caso sería simplemente la integral, sería la longitud de la sección, ¿no? Entonces, asumiendo que el campo es constante, este lado de la ecuación nos queda B por la longitud de nuestra sección, y lo cual va a ser igual a la constante por la corriente que pasa a través de esa área.
Ahora nosotros sabemos que la corriente a través de todo el solenoide es la misma porque es un simple cable o es el mismo conector a lo largo de todo el elemento. Entonces tenemos que la corriente también es constante. Sin embargo, esa corriente va a estar multiplicada por el número de espiras que están atravesando el área. Pero nosotros podemos hacer una relación entre la longitud y el número de espiras, conociendo el número de espiras total de todo el solenoide. Por lo tanto, podemos describir el campo que está al interior o el flujo del campo que está al interior del solenoide como, ya lo habíamos dicho, campo magnético por la longitud, por la constante, por el número de espiras por I. Sin embargo, aquí podemos hacer la salvedad de que el campo es igual a la constante permitida por esta ración, que es el número de espiras por unidad de longitud, que fácilmente podemos hallar dividiendo el número total de espiras de todo el solenoide, de toda la bobina, entre la longitud total, y esto multiplicado por I. Ya conociendo una relación para el campo que se produce en el interior del solenoide, podemos establecer una serie de pasos directos para el funcionamiento de nuestro solenoide. En primer lugar, el solenoide solo va a actuar si nosotros lo estamos energizando. Si no hay corriente a través del solenoide, él no va a crear un campo magnético, y al no crear un campo magnético no va a mover el vástago. Por lo tanto, si ya tenemos energizado el elemento, el siguiente paso es verificar si el campo magnético es lo suficientemente fuerte como para mover el vástago. Si no es lo suficientemente fuerte, es porque la diferencia potencial que estamos aplicando entre los terminales no es la suficiente para crear la corriente necesaria para crear el campo necesario. Ahora, puede que el fabricante del elemento nos diga cuál es el voltaje de funcionamiento del elemento, pero no nos especifique la corriente. Por lo tanto, si nosotros sabemos de que, como nosotros sabemos y acabamos de hallar de que el campo es directamente proporcional a la corriente, nosotros lo que tendremos que hacer es una caracterización. ¿Cómo es esto? Es someter con una corriente dada, una fuente de corriente del elemento, y probar la corriente a la cual nosotros vemos que el vástago se está moviendo de la forma deseada. En ese momento vamos a saber cuánto es la corriente que necesitamos que circule por el elemento, y así podremos hallar alguna resistencia que tengamos que poner en serie con nuestro elemento para aplicar la diferencia potencial que nos dice el datasheet o el fabricante. Aquí nosotros pusimos en el diagrama que podemos aumentar la diferencia potencial, porque también al aumentar la diferencia potencial podemos aumentar la corriente, pero bueno, como ya se dijo, también puede hacerse variando una resistencia. Ahora, entonces si hay la suficiente corriente, se va a mover el vástago, que es la acción que buscamos para el solenoide. Nosotros vamos a necesitar muchas veces hacer secuencias con el solenoide. Por ejemplo, en las válvulas activadas por solenoides, nosotros queremos en varias ocasiones activar el flujo o quitar el flujo de algún fluido a través de la válvula. Entonces, si nosotros necesitamos mover el vástago, basta con apagarlo, que es lo que está acá, apagarlo, o cambiar el diferencial de potencia para soportar una mayor fuerza en el vástago. Si no necesitamos mover el vástago, entonces simplemente apagamos el elemento, lo desenergizamos. Para este caso se eligió un solenoide tipo push-pull HCN10520, el cual cuenta con varias características importantes según el fabricante. La primera, tiene un resorte, un muelle, que hace que una vez desenergizado el elemento, cuando se apague el campo magnético, él va a retroceder a su posición original por el muelle. El fabricante nos dice que este elemento puede funcionar con un voltaje entre 12 voltios a 24 voltios. Nosotros hicimos pruebas y verificamos que con 12 voltios, debido a la resistencia que tiene el elemento, la corriente es demasiado alta. Bueno, antes primero hicimos una caracterización, ¿no? Como se explicó anteriormente. Nosotros descubrimos que la corriente debe ser aproximadamente de 200 miliamperios, lo cual nos da que la resistencia debería ser 60 ohmios.
Ese resultado pues nos dice que no solo la resistencia interna del solenoide es necesaria. Entonces tuvimos que adaptar una resistencia adicional en serie con el solenoide para tener un funcionamiento adecuado. La longitud del vástago de este elemento es de 5 milímetros y la fuerza es de 5G. Ahora la resistencia del elemento, la resistencia interna de uso bobinado es de 20 ohmios según el fabricante. Este es el datasheet que tenemos del elemento. En nuestro caso no habían muchas referencias respecto a la corriente, como ya se dijo, y tampoco respecto a los elementos que pueden funcionar con el solenoide, con el vástago. Sin embargo, el orificio que tiene en el vástago puede ayudarnos a mover desde simples mecanismos mecánicos, como también podríamos adaptarlo a una cerradura y hacer un efecto de cerradura automático, entre otras cosas. En este caso el datasheet solo nos aportaba datos de peso, como se observa acá, respecto a la referencia, y del tamaño, y algunas datas del ambiente en que debe ser utilizado. Ahora, para seleccionar un solenoide respecto a un catálogo de algún fabricante, nosotros principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es la longitud del vástago, porque la acción que vamos a tener es la del vástago. Y como ya expliqué, si nosotros tenemos un vástago que es de una longitud digamos que de 10 centímetros, él va a quedar centrado en el solenoide, es decir que en este caso si eran 5 milímetros los que estaban por fuera del solenoide, al entrar, digo 5 milímetros los que quedaban por fuera del solenoide al activarse. En el otro caso, si fueran 10 milímetros, el solenoide quedarían 5 milímetros hacia ambos lados, ¿no? Otro criterio decisorio importante es la resistencia del elemento, porque de acuerdo a la aplicación que nosotros querramos o la alimentación, la potencia que podamos darle al elemento, nos convendría tener una resistencia más baja o de pronto más alta, no sé, de acuerdo a las características de cada circuito. Nosotros podemos hacer el cálculo de la potencia que disipa el elemento multiplicando el cuadrado del voltaje por la resistencia o simplemente la corriente en el elemento por el voltaje. Por lo tanto ahí podemos saber la potencia que disipa el elemento y así caracterizarlo de acuerdo a lo que nos proporciona nuestro circuito de alimentación. También se tiene un video del funcionamiento del elemento donde se observa mecánicamente e internamente cómo funciona el elemento, cómo es el vástago, si ustedes lo quieren observar. Para el ejemplo de solenoide tenemos una referencia tipo push-pull HC N10520, el cual cuenta con retroceso por resorte, por muelle, funciona con 12 voltios de alimentación y como vemos tiene una corriente aproximada de 200 miliamperios, 220 miliamperios. El circuito que estamos utilizando simplemente consta de una resistencia en serie con el solenoide de, en este caso, 33 ohmios, resistencia de 5 vatios debido a que con los 12 voltios de alimentación se logra un vatiaje de 2.5 y simplemente se conecta en serie porque la resistencia interna del solenoide es de 20 ohmios. Vamos a utilizarlo. Como vamos a alimentar, el vástago se hunde debido al campo que se genera dentro del solenoide y al apagarlo, el vástago sale debido al muelle. ¿Ya?